Bueno, gente, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches en función del momento en que vayan a ver esta información, este compartir. Mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes, acompaño como terapeuta, me ubico en Costa Rica y bueno, dentro de todo lo que hago, también trabajo con constelaciones familiares y el día de hoy tengo a uno de mis maestros queridísimo, a Julio Príncipe Portocarrero de Perú. Vamos a hablar sobre constelaciones familiares y hablamos justamente versus constelaciones organizacionales. Entonces, más que una cosa en contra de la otra, es realmente esto que decía Julio, como una frente a la otra, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Bueno, primero que todo, muchas gracias por permitirme tener esta plática contigo y abrir este espacio también de comprensión. Mucha de la gente que acompaño es gente del mundo corporativo también, aunque los acompaño desde sus procesos personales y de repente han empezado como a sentir también esta conexión con la parte sistémica, organizacional, etcétera. Entonces, ¿quién mejor que vos para hablarnos de esto? Así que muchas gracias de verdad y te cedo de una vez el espacio para que empecemos esta plática. Bueno, bueno, gracias María Julia, a ti y a las personas que te siguen y que verán esta conversación que estamos teniendo. Y así que encantado, encantado de volver a conversar y seguramente que la pasaremos bien. Así es. Entonces, Julio, lo primero es, bueno, tal vez voy a hacer un poquito, un pelín de contexto, ¿verdad? Las constelaciones Ujú. familiares, pues como herramienta terapéutica, surgen hace muchísimos años. Yo no sé si vos tienes data, pero a mí me parece que es bastante rato, como mucho, más de 50 años, por lo menos dentro de la forma en que Sí. todavía las practicamos actualmente. Y bueno, es una herramienta que trabaja precisamente en la conexión con los vínculos familiares, la memoria ancestral, toda esta parte de memoria de trauma que la epigenética nos habla, que heredamos, etcétera. Entonces, esto es un ámbito hermosísimo y aquí en el canal hay cualquier cantidad de videos en relación a esto, ¿verdad? ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Qué temas se pueden trabajar y demás? Pero siempre su lógica es dentro del marco, dentro del contexto de conexión ancestral, es decir, de cómo yo conecto con mi linaje, con mis ancestros o eventualmente descendientes si la persona tiene hijos, qué cosas están por ahí de repente atoradas en un nivel distinto, tal vez a la mera relación y cómo surge entonces esta parte, o sea, ¿cómo surgen las constelaciones organizacionales? Contanos un poquito de ahí, o Bien. no sé si Ah, ocupas meter algo más antes de sí, aclarar esto. sí, tal vez complementar algo de lo que decías Uh -huh, y que le va a agregar relativización a lo que dices. Es decir, que depende de un contexto. Todo lo que acabas de decir es 100% correcto, de acuerdo con tu mirada, porque constelaciones puede tener diferentes formas de expresarse o de entenderse o de incluso de rastrear orígenes eh, de esta práctica terapéutica. Pero creo que es importante un poco lo que has hecho, que es tomar posición, decir para mí, y eso sería lo que le agregaría, el para mí. ok. Para mí las constelaciones tienen que ver con un linaje ancestral, bla, 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 bla. Puesto eso, estoy 100% de acuerdo contigo que eso es para ti. Uh -huh, Lo digo porque las personas que pueden estar viendo tal vez se han formado contigo y tendrán esa mirada, pero tal vez se han formado con otras personas uh -huh, y dicen, oye, pero a mí me dijeron que esto tenía que ver con algo más y está bien. uh Pero -huh, creo que lo importante es decir, ok, para mí hoy tiene que ver con esto, creo que tiene que ver con esto. uh -huh. Dicho eso, eh, y esto puede ser un poco largo de explicar, pero trataré de resumirlo. eh, Bert Hellinger aprende de un montón de fuentes y se le suele llamar el padre de las constelaciones familiares, pero eso es un poco por tal vez una mezcla de falta de información, con pereza, con varios factores, incluyendo que él mismo no dijo soy el padre de las constelaciones, pero solía decir llegaron a mí. No, pero una forma así como de no decir, pero digo que a través de mí llegaron. Pero en realidad él aprendió mucho de mucha gente que ya hacía un trabajo con representantes, que es
digamos, como método es lo central de las constelaciones, que es esta representación. Y del trabajo, si seguimos tu línea, del trabajo de psicogenealógico, ¿no? De qué es lo que ocurre con las dinámicas, no solamente mías, sino de mi historia familiar o de mi contexto social incluso. Entonces, todo esto, como digo, es más largo de contar, pero en esencia, Hellinger empieza a hacer sus experimentos. Efectivamente, hace unos 40 años, 50 años, ya empezó a hacer estas experiencias cada vez con más confianza, cada vez eh, aprendiendo de lo que él iba haciendo, porque en eso el trabajo de constelaciones en la línea de Hellinger era eh, inductivo, ¿no? O sea, a partir de los casos individuales iba buscando generalizaciones. Entonces así empezó a, entre comillas, a encontrar esa suerte de principios organizadores de la vida, para empezar de las familias, ¿no? Que suele llamarse órdenes del amor, como el pertenecer o el orden o el balance, que en realidad es un desbalance continuo, un balanceo continuo. Y, y empieza a hacer este trabajo con temas familiares, como una especie de propuesta alternativa a las terapias que existían, ¿no? Las terapias básicamente psicodinámicas que existían, que hacían lo mismo, pero desde la conversación, ¿sí? Empezar a ver qué orígenes podían tener tus problemas, es lo que hace el psicoanálisis o las corrientes psicodinámicas. Eh, ¿Cuáles son las dinámicas de la familia? ¿Qué es lo que hacía la terapia familiar? Y terapia familiar puede ser o no ser sistémica, esa es otra historia. Pero la terapia familiar veía el funcionamiento de la familia. Entonces, todo esto que se hacía más conversacionalmente, Hellinger lo empieza a hacer espacialmente. Y empieza a tener estas ideas y luego el- le empiezan a pedir que haga estas constelaciones en otros ámbitos. Especialmente consultores de empresas le empiezan a pedir que haga constelaciones con temas organizacionales. Y lo que la historia oficial cuenta es que le pide a Gunther Weber, que era y es un médico, que era su editor, que era una especie de sponsor, porque era un terapeuta, digamos, muy reconocido en Europa, eh, le pide que empiece a hacer este trabajo de aplicación de las constelaciones, como las hacía Hellinger, al mundo organizacional. Entonces, Weber eh, se acompaña de un graduado de negocios llamado Thorsten Groth para comenzar a hacer constelaciones y empezar a traducir estos principios y hacer un poquito lo que hizo Hellinger, empezar a generar comprensiones a partir de las constelaciones en temas organizacionales. Entonces Groth, que era el experto en negocios, empezaba como a darle el lenguaje a lo que hacía Weber, que es lo que Weber había hecho antes con Hellinger. Le empezó a dar el lenguaje y fundamento terapéutico a lo que Hellinger hacía un poco más intuitivamente. Pero ya habían, desde muchos años antes, otros colegas en Europa, como Michael Wingenfield o Thomas Ziffer, que ya venían haciendo constelaciones organizacionales. Entonces, constelaciones organizacionales tiene también larga data, aunque su fecha oficial de nacimiento o el año es 1998, cuando Weber crea el primer encuentro, el primer seminario internacional o el primer entrenamiento internacional de constelaciones organizacionales en la ciudad de Wiesloch, en Alemania. Entonces así surge la historia de las constelaciones organizacionales como una especie de extensión de las constelaciones familiares y empiezan a notar también las similitudes y diferencias que hay entre ambas, ¿no? Como estos principios organizadores de la vida o de la familia que había, entre comillas, encontrado Hellinger,
si funcionaban o no, también en las organizaciones. ¿Y Entonces, cómo? ¿Verdad? Si funcionaban y cómo, porque al final... exacto, exacto. Y perdón que me extendí mucho y No, tal no, vez... no, adelante. Vos Está bien. continúa porque yo estoy muy, muy centrada escuchándote. Muy bien, pero bueno, entonces esa es un poquito a la primera cuestión que ofrecías en la conversación, ¿no? Ese es el origen oficial de las constelaciones organizacionales. Y bueno, ¿Cómo definirlas, Julio? Digamos, por ejemplo, ahora que mencionabas, y en efecto era algo que conversábamos en la otra, en el otro espacio, ¿verdad? De realmente hay que tomar posición, ¿verdad? Y así como hay terapeutas que consideran que las constelaciones, o, ¿verdad? Profesionales que consideran que las constelaciones tienen un enfoque mucho más espiritual o mucho más de proyección del inconsciente, etcétera, etcétera, ¿verdad? O incluso hasta energético si se quiere, ¿verdad? Este, y que esa es pues una posición, una postura, ¿verdad? Y que hay que ver quién, ¿verdad? Como cuál es exactamente el ámbito en el cual la persona resuena más para que su proceso de acompañamiento sea como más, más sentido o más cercano, si se quiere. Eh, este, ¿Cómo podrías definir vos una constelación organizacional? Como para ponerle un poquitito como de... eh, eh, tal vez como la organización es, es una construcción social. Sí, Ujú, es decir, las personas que fundan la organización, las personas que trabajan en la organización, las personas que hablan sobre la organización, crean un sentido acerca de qué significa esta organización, o qué significa esta meta, o qué significa este problema. Entonces, esa especie este algo, esta entelequia que es la organización, eh, se puede graficar con un organigrama. ¿Sí? Y tú puedes decir, esta es la organización. Tú dices, sí, pero no es la organización. Ah, entonces es el flujo de procesos. Sí, pero no es la organización. Ah, bueno, entonces, ¿cómo el flujo de creación de valor? Sí, pero no es la organización. Entonces, la red de influenciadores. Y algún tiempo, no sé si recordarás, hace muchos años se hablaba de la organización formal y la organización informal. claro. Entonces, la constelación organizacional es la oportunidad de todo eso que sabemos que es y no es, que está, podríamos decir, entre comillas gigantescas, en el inconsciente de la organización, que podríamos decir en las conversaciones que crean la organización, sería otra forma de decirlo, eh, se, se, se pone en 3D allá afuera, es la oportunidad de representarlo allá afuera. 3D creo que tú decías la otra vez en la conversación que teníamos, no recuerdo. Sí, sí. Ok, pero bueno, podría haber sido. Eh, la oportunidad de poner allá afuera. Entonces, es un mapa que muestra la imagen que tenemos de un tema importante en la organización. Es la oportunidad de ponernos de acuerdo sobre cuál es ese mapa compartido acerca de ese tema X. Ujú, Y al ser un mapa, nos permite no solamente describir ese sistema, y hago comillas cuando digo sistema, porque eso también es una discusión más amplia, pero eso que estamos llamando sistema organizacional está puesto ahí en el espacio, y podemos también ser empáticos con los diferentes actores de ese sistema. Actores, me refiero a los stakeholders o grupos de interés como accionistas, trabajadores, directivos, proveedores, clientes, sociedad, pero también pueden ser valores, ujú. también pueden ser productos antiguos, también pueden ser necesidades futuras de la sociedad. O sea, en una constelación podemos ubicar, entender y empatizar con ese sistema. Por eso eh, es es un fabuloso medio para simulación de escenarios.
porque nos permite saber qué pasa si hago A, qué pasa si hago B, qué pasa si hago C, qué solución puede ser la más sostenible para este tema, por ejemplo. Ujú. Algo así sería la explicación que puedo dar hoy. Sí, sí, sí. Sí, yo incluso lo miro como esta definición que se trabaja desde otros enfoques y hablaría de una entidad como esto, como todo esto que vos acabas de decir, nada más. Incluso, ¿verdad? Menciono mucho cuando hablamos del libro de marca y los colores y demás, y es como, bueno, es que congruencia, que es tu negocio, o Insaye, que es el mío, ¿verdad? O sea, no tienen un cuerpo físico, pero tienen una energía muy clara, tienen una forma de representarse, de ser reconocidos, tienen un número de teléfono al cual, correos, etcétera, al cual, digamos, entonces es como esta energía que agrupa lo que acabas de decir, ¿verdad? Toda esta información que puede ser más actual o que incluso puede ser de los proyectos desarrollados. Sí, En fin. Ujú. Ok. sí, Y, ok, bueno, voy a decirlo, pero en realidad, o voy a preguntártelo, pero en realidad siento que ya lo has mencionado, pero creo que eventualmente puede con ser gusto. aleccionador también. Eh, ya dijiste, para simulación de escenarios van súper bien trabajar con constelaciones organizacionales. Eh, ¿Qué otra cuestión podría ser de, perdón, de provecho para la organización? O sea, ¿qué se puede trabajar en una constelación organizacional, además de la simulación de escenarios ante de repente esto, un nuevo producto, un nuevo servicio, una Sí. planificación estratégica quiere Sí. integrarse? Ujú, En realidad, a riesgo de sonar, digamos, de que mi respuesta sea vaga o general, podría constelar cualquier cosa. Lo importante es, bueno, cualquier cosa, aunque algunas va a ser más útil en una constelación que en otras. Por ejemplo, si tienes una máquina en tu fábrica que falla, sería buena idea que llames a tu mecánico o al ingeniero de planta o al responsable de mantenimiento de la planta para que miren qué pasa con la máquina. ¿Podrías constelar la máquina? Sí, podrías. Pero una máquina es algo mecánico que es buena idea que llames primero al mecánico. Ahora imagínate que has llamado al mecánico y dices, sí, está todo bien, y otra vez falla. ¿Sí? Ahora, reemplaza máquina por proceso. Cada tanto hay errores de producción. Reemplaza máquina por proceso o por decisiones. No sé por qué están tomando decisiones absurdas. Personas que tienen 30 años trabajando aquí. Entonces, la mirada lineal quería decir, ok, esta persona está equivocada o esta pieza está mala, pero una mirada un poco más amplia, más sistémica, que es lo que permite la constelación organizacional, es decir, wow, este caso está extraño. Qué raro que hemos probado varias cosas y no han funcionado. Si tienes casos extraños o que la gente no se pone muy bien de acuerdo en cuál ha sido el origen o cuál es la causa, porque hay tantos factores al mismo tiempo que es difícil de decir cómo se crea el problema, esa es una buena invitación a tener una mirada sistémica y una constelación ayuda. Es decir, la constelación puede ser un fantástico medio de diagnóstico organizacional que te permita entender en qué contexto esa máquina falla, ese presupuesto no se alcanza, ese proceso se hace más lento, esas decisiones no se toman. ujú, Entonces, pero el diagnóstico solo no es útil, pero tal vez es más útil ver cuáles son las soluciones. ujú, Entonces, cuando digo simulación de escenarios, estoy hablando de soluciones y estoy hablando también de la oportunidad de ver un diagnóstico. ujú, Entonces, ¿qué temas? Como decía, errores o problemas de clima, o quieres iniciar un proyecto de cambio, quieres ver cómo va a reaccionar la gente, o quieres iniciar una nueva línea de negocio, quieres ver cómo va a responder el mercado, o, como digo, en realidad puedes usarlo en marketing, puedes usarlo en procesos productivos, puedes usarlo en fundación de empresas, puedes usarlo en procesos de coaching o acompañamiento como los que tú haces. Este, Sí, o sea, es dime muy un tema y amplio. te voy a... Sí, o sea,
Lanza un tema al aire y podríamos hablar de cómo se aplica en ese caso. Ok, y me surge la siguiente que tiene que ver con quién puede cancelar un tema organizacional y con cuál propósito. Hace poco, justamente, acá en el país, bueno, la universidad, mi hermana trabaja en la Universidad de Costa Rica y Ujú, justamente tuvieron algo que es, se presenta cada tanto, tuvieron la toma del edificio. ¿Qué es la toma del edificio? El movimiento estudiantil, el movimiento sindical, eligen como un mecanismo de presión, cerrar, ingresar al edificio y literal amurallarse en ahí hasta que la parte administrativa, o sea, ceda algún tipo o entre en negociación o ceda sus demandas. Estuvieron más de un mes. ¿Verdad? Entonces, pero ella es una funcionaria más. Ella no tiene un puesto directivo, ni de jefatura, ni, o sea, es un puesto profesional. Es una persona que está haciendo, por ejemplo, que se está implicando su trabajo en función de todo esto. ¿Ella podría abrir una constelación organizacional para mirar eso? sí, tranquilamente. El asunto es, porque es algo que le afecta. Ajá. El asunto es que no tendría mucho sentido que la constelación que ella pida, si la pregunta que ella tiene, por ejemplo, es, ¿qué debería hacer el rector para llegar a un acuerdo con la Federación de Estudiantes, etcétera? Eso no sería muy útil. Pero si esa fuera la pregunta, tal vez yo le preguntaría, ¿y si supieras qué debería hacer el rector, qué sería diferente para ti? Ujú, Ah, bueno, que sabría mejor qué hacer, porque ahorita me jalan de aquí, me jalan de allá, no sé qué debo hacer. ujú, ujú, Entonces, eso es mucho más aplicable a su realidad, más útil para ella. Y por supuesto que la constelación sería más lo que está en su agencia, pero ujú, entendería que hay estas otras, por llamarlo así, fuerzas o dinámicas que están tirando de un lado para el otro, y ella podría ver cómo tomar un buen lugar y tal vez entender que, por ejemplo, que otros contextos se están posiblemente mezclando, porque quizás su corazón está con los estudiantes. Me estoy inventando, ¿sí? sí, sí. Quizás su corazón está con la causa estudiantil, o quizás ella fue estudiante y tomó la universidad también alguna vez, y entonces es posible que sea buena idea separar esta historia de cuando fue estudiante de las decisiones que le toca tomar ahora como funcionaria. No Ujú, significa rechazar esto, pero significa ponerlo en un lugar de la historia que sea de más apoyo, que sea un mejor recurso para ella que cuando se está mezclando. ujú. Entonces, eso es algo que se puede hacer. Eh, pero lo ideal, o sea, sería poder juntar a los estudiantes a la universidad, a la Secretaría o Ministerio de Educación, o sea, eso sería el Ministerio de Economía o de Hacienda, tener a todos juntos y hacer una constelación juntos y aprender juntos, eso sería, ese es El uno escenario. Ujú. de mis sueños. Sí, sí, y digamos, por lo menos acá, no sé si vos tenés como contexto, en realidad para las universidades públicas y concretamente para la Universidad de Costa Rica es un tema muy importante la autonomía universitaria. Es algo, digamos, o sea, que ni siquiera en esta toma del edificio duró lo que duró y jamás en el campo puede ingresar ni siquiera la policía del país. Es literal, es como si fuese una embajada. O sea, no se puede, digamos, y es algo que está muy permeado en la cultura. Entonces, sí, digamos, el proceso, porque al final la demanda de los estudiantes era que renuncie el rector y tenía un tema ahí detrás, y el rector es como, no me voy a ir, jóvenes. Pero bueno, fue muy interesante. Hace poco, justamente hace como 15 días, una cuestión así, terminó el conflicto y hasta hoy se están reintegrando a las instalaciones. Entonces eso es interesante, ¿verdad? Como un tema que de repente es más allá de mi ámbito de acción, si yo lo convoco desde un punto en donde, en efecto, como decís, tiene que ver con mi quehacer, con mi sentir, con la conexión que personalmente tengo sobre esto, aunque sea un tema organizacional, puedo mirarlo desde ese lugar.
¿Qué pasa, por ejemplo, el otro día me daban este escenario y vacilábamos, pero qué pasa, por ejemplo, cuando alguien dice, no, es que mira, o sea, mi jefe me dio este proyecto y claro, mi jefe quiere este proyecto, o sea, quiere que este nuevo servicio, producto, etcétera, ¿verdad? Quiere que este proyecto vaya. Entonces yo quiero hacer una constelación organizacional para ver cómo la empresa puede llevar adelante este proyecto. ¿Qué va Sí. con eso? Ahí hay al menos dos respuestas o dos formas de abordaje más que respuestas. Uno, si fuera un trabajo individual, imagínate que tú estás dándole coaching a esta persona, sería parecido al ejemplo anterior, ¿sí? O sea, sí es posible entender o imaginar qué quiere la empresa o tomar en cuenta lo que quiere la empresa, aunque no sepas exactamente qué es, pero sí podrías constelar eso que la alta dirección quiere y no se habla. O sea, tú podrías constelar eso, porque tú tienes como ejecutivo, trabajador, tienes esa intuición de que hay algo más, pero no es de tu incumbencia ese algo más. Pero sí podría ser un elemento de la constelación eso de lo que no se habla. Por Ujú. ejemplo, Si fuese una intuición por eh, ahí. Ujú, sí, sí, porque puedes tener esa sensación, o sea, pero me dicen que vaya en esta dirección, pero no me dan recursos. ujú, Y, sí, y no sabes, porque muchas veces los grandes proyectos son jugadas políticas en las organizaciones, en las públicas y privadas. Entonces son juegos de poder. ¿Quién saca el proyecto más rápido? ¿Quién tiene más presupuesto para esto? Porque también es una cuestión de poder. ¿A quién le han asignado más gente? A quién de repente este proyecto no funcionó el año pasado y ahora han puesto a otro director a cargo del proyecto. Entonces, todo eso también es parte de la conversación. Pero eso no le incumbe al que todo esto político es parte de la constelación, pero no es algo que miraría con esa persona. Lo que miraría con la persona a cargo del proyecto es cómo puedo ser más efectivo, más efectiva en esta situación, sabiendo que hay otros jugadores que tienen intereses opuestos y que están bloqueando que yo avance con lo que me están pidiendo. Eso sí puedo entender. ¿Cómo puedo ser más efectivo? Tal vez en la constelación veo que lo más útil es conversar con uno y con otro por separado, o tal vez en la constelación pruebo cómo sería conversar con los dos a la vez. Tal vez en la constelación pruebo cómo sería alejarme del proyecto. ¿Sí? A eso voy con que puede simular escenarios. Ahora, si fuera, ahí perdón, cuando esto terminó, si fuera que constelo con su equipo, eso sería mucho más interesante. Sería parecido, pero veríamos más, o con el equipo, con los otros actores involucrados, podrían ver eh, ¿por qué no estamos sacando adelante el proyecto? En realidad, ¿qué queremos? O sea, sería la oportunidad de conversar sobre eso que no están conversando y la constelación se vuelve un buen, comillas, un buen pretexto para esa conversación. ujú. Sí, aquí también surge, yo sé que tal vez no es el escenario que necesariamente nosotros atendemos, pero también para la gente que ve esta conversación y que de repente tiene o llega a esta idea. Puedo hacer una constelación para que el proyecto se dé. O sea, mi intención es que el proyecto salga. O sea, entonces, Ujú. desde ese lugar de, no, yo lo que quiero es como mover todo lo que obstaculice para que el proyecto vaya. Claro, sí, 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 eso pasa es como pasa en temas familiares y temas Sí, sí. organizacionales, ¿no? A ver, he venido aquí a terapia para que me limpies, me alineen los chakras para que esto funcione. He venido para que veas qué le pasa a mi esposo porque está muy no sé qué. Porque él es el O que sea, está mal. Y en exacto, este caso exacto. es el jefe el que está mal. O En este sea, caso el jefe es el que está mal, exacto. Entonces, nuevamente, la constelación es una forma de conversación. Y no empieza cuando pones personas o objetos o sillas o piecitas en una plataforma. No, para mí no comienza ahí, comienza cuando tienes la conversación
ujú. típica, pero con una mirada más relacional y sistémica con la persona. Entonces la constelación comienza desde ese primer contacto o la conversación, si quieres. Y entonces, si lo que quieres es sacar adelante esto, y tal vez tendría esa conversación en la cual la persona va a darse cuenta de qué está en sus manos y qué no. Por ejemplo, ¿cómo hago para ser más efectivo, estar en un mejor lugar? ¿O cómo hago para tener una conversación con mi jefe? Tal vez lo que quiero y me puede ayudar la constelación es a simular la conversación con mi jefe. Si yo digo X, ¿cómo se siente mi jefe cuando digo X? Ah, ok. Si yo digo Z, no es una lectura de mentes, no estamos invocando el espíritu del jefe, pero estamos apelando a la resonancia, a la empatía, a la intuición, que es eso que sabemos, pero no sabemos cómo lo sabemos. Y no sé si, o sea, recuerdo ahora un caso, no es estrictamente una constelación organizacional. Y no sé, tal vez si estuviste en un taller que hice online de una mujer que quería que vivía en Japón, que quería que el primo dejara su casa. Sí, sí, Pero bueno, estuve. estuviste, Sí. fue, fue divertida. Claro, entonces, Sí. por ejemplo, en ese caso, esta mujer quería constelar la batalla, la última batalla de los samuráis, porque le habían dicho que su familia tenía un linaje que venía desde los samuráis, entonces le habían dicho que tenía que constelar la batalla de los samuráis allá y entonces para que el primo se vaya. Es muy interesante esa Claro, deducción, pero sí. sí, claro, entonces, eh, si hubiera sido su constelador o consteladora alguien que creía que eso era importante, hubiera ido en esa dirección, por supuesto, hubiera salido seguramente cosas muy interesantes. Pero le tocó para bien o para mal pedírmela a mí que le pregunté, ¿pero qué quieres? Y me dijo, no, lo que quisiera es tener una buena conversación con mi primo. Ok, y eso fue lo que constelamos. Ujú, Y poder en este taller empezar a decirle cosas al primo. Y eh, y recuerdo que le pedí a esta persona que le dijera al representante del primo, utilizara claves, como decir puerta, ujú, puerta, ¿sí? Y el primo nada. Azul, azul, y el primo nada. Hasta que le dijo chancho al palo, que es una forma de cocinar el cerdo, el puerco, no, sé no recuerdo cómo dicen en Costa Rica, ujú. ¿no? Que lo ponen a las brasas ahí con... No, bueno, yo no Pero recuerdo, no sé si hay un nombre en específico sí, para sí, eso, pero pero bueno, pero sí. y cuando le dijo eso, el representante del primo, que era un señor, ¿no? Ya grande, emocionado hasta las lágrimas, y le dijo, sí, chancho al palo. Entonces eso, o sea, ¿qué significa chancho al palo? No nos incumbe ni a ti, ni a mí, ni al representante, ni a nadie. Y quién sabe si acaso la persona que pidió la constelación sabía exactamente qué es lo que quería decir, porque eran muchas cosas que estaban representadas en esa frase, sí, en esa expresión. Ujú. Entonces, eso, tiempo después vino a Perú, nos tomamos un café y me contó que el primo dejó la casa ¿no? O sea, Que al con final sí mucha se armonía, resolvió. con mucha Dijo una gratitud. Sí, consultante que sí se tengo, y pasó, y pasó. sí. Entonces eso puede ocurrir. Ujú, Eh, así que em, no es tanto cómo hago para que mi primo se vaya o no es tanto cómo hago para que mi jefe actúe de esta manera, es más, en qué lugar estoy en esta situación que está creando este resultado y ujú, qué cambios puedo hacer en mi posición interna que se refleja en la posición
de la constelación, ¿qué cambios puedo hacer que ayudarían a tener una buena conversación con mi primo, mi esposa, mi jefe, mi cliente? Ujú. Eh, sí, eso, Muy bien, Julio. Sí, y tal vez voy a sonar muy reiterativa en este sentido, pero me parece importante porque a veces precisamente es como marcar, o sea, no constelamos para lograr un resultado específico, sino para ampliar nuestro punto de conciencia sobre el tema que sea que estemos trabajando y desde ese lugar de conciencia o de amplitud en la mirada, como dices, o te recolocas, te das cuenta de cosas que no estabas considerando y eso cambia tu perspectiva y donde cambia tu perspectiva, cambia tu realidad también. tal cual, Eh, tal y cual. bueno, perdón. Pero sí, tal cual, y también sí, alguien puede constelar esperando un resultado específico, aunque lo que consteles no sea linealmente o exclusivamente eso, sino que eso ocurre como producto de esos cambios que tú decías, ¿no? Cambio de Correcto. perspectiva, entonces el lunes llego al trabajo y saludo y no me doy cuenta siquiera que estoy saludando con más cariño. Y me doy cuenta que esa semana, después de haber constelado el fin de semana, toda la gente me mira más bonito, pero no soy consciente de que ahora yo estoy más cálida o más cercano. Ujú. E incluso esto de, quiero una constelación para que me aumenten el salario, ¿verdad? Cuyo Claro, resultado es muy tangible, muy numéricamente palpable, ¿verdad? Y es lo que vos decís, de repente te das cuenta que tu posición respecto a la forma en que sos remunerado, remunerada o la manera en que la organización está reconociendo tus aportes también van otra línea. Eh, Eso. Y ya, Julio, para terminar, porque a mí me parece, y yo soy casi digo, muy devota, pero es como, me parece importante, así como en algunas ocasiones hacer cierres en relaciones de pareja, y creo que lo vimos en el proceso en donde nos acompañaste en la conversación de hace unos días, el hacer los cierres de nuestros trabajos anteriores o profesiones también ha sido mucho con sí, consultantes que quieren hacer este cross, es que estudié ingeniería y la verdad es que me encanta dar clases de yoga, por ponerte el claro. caso. ¿Cómo una constelación organizacional o cómo un enfoque o un abordaje desde esta herramienta puede ser de contribución también para esos escenarios de cambio, cambio profesional, cambio laboral, que ya más que la organización es como ese ámbito en la propia vida de la persona? Sí, creo que ahí ya es un tema que es transversal a la vida y a los diferentes sistemas. Es decir, ya no sería como una constelación o familiar u organizacional o educativa, es una especie de mirada transversal que tiene que ver con que estoy haciendo un cambio. Y muchas veces decimos, no, si estás frente, ábrete a lo nuevo. Sí, la idea de que si te vas a cambiar tienes que estar entusiasmada por lo nuevo, pero en realidad es más como lo que tú dices. Lo importante para abrirme a lo nuevo es hacer un buen cierre con lo que pasó, hacer un buen cierre desde la gratitud, hacer un buen cierre La desde integración. la integración de la historia, desde sentir que la historia ha sido balanceada y si no fue balanceada o fue injusta, también abrirme a soltar eso. Ujú. Porque si yo paso a otro trabajo sintiendo que fui mal pagado en el anterior y por eso renuncié y ahora tengo otro trabajo que me pagan mejor y qué bueno que me pagan mejor acá y ya ven malditos lo que se perdieron y estoy todo el tiempo mirando hacia atrás, es lo mismo que con la pareja, es lo mismo que con la carrera, es lo mismo que... Pero si yo me despido de este trabajo reconociendo que fui mal pagado o mal pagada, estoy más libre. O que no me reconocieron el Sí, esfuerzo o el exacto, sí, está trabajo. bien, sí, fue así, terminó así. Yo también soy parte responsable de esto porque estuve de acuerdo con las condiciones Y que lo acordamos, sostuve. lo sostuve, de alguna forma permití que las cosas sigan así, me hago cargo de eso, o de alguna forma incluso provoqué que eso no cambiara haciéndome cargo de tareas que no eran mías. Ujú. Eh, sí,
Pero esperando Está- reconocimiento sobre esas Exacto, tareas que hice, que no exacto. eran mías, que nadie de repente me pidió. Exacto. Entonces digo, ok, puedo tener ese cierre más limpio y estar más libre para el nuevo trabajo. Y cuando en el nuevo trabajo me preguntan, ¿qué tal el anterior? Yo diré, súper, bueno, aprendí mucho de esto y del otro y se va a sentir una conversación más limpia, Ujú. no, no, no con resentimiento, con rencor, y eso también, por supuesto, que ayuda a un buen clima. Claro, aquí nada más, y te lo planteo ya con esto para ir cerrando, ¿qué tanto, por ejemplo, en este escenario, porque siento que algunas personas trabajadoras llegan a una organización y de verdad quieren cambiar la organización? O sea, desde su juicio y su punto de vista de lo que es correcto para la organización, ¿verdad? Y bueno, justamente a veces esto es lo que trae normalmente bastante tensión y a veces esa, ¿cómo decirlo? Como que esa intensidad de querer interferir respecto a cómo la organización es, o de querer cambiar a la organización, o de querer que la organización sea de una determinada forma conmigo como trabajadora. Tengo mi punto de vista interesante, dirías vos muy mío, de que sigue siendo una forma de esperar la mirada, la validación, el reconocimiento de los padres, porque de una otra forma Ujú. también la organización es esta figura de autoridad y de límites y de lo que se puede y de lo que no se puede hacer desde tu Sí, puesto de trabajo. Y claramente si no resolves eso, pues vas a estar igual, de la misma manera en que ya tal vez tiraste la toalla con tus papás, porque incluso puede que hasta hayan muerto, ¿verdad? Y claro, ahora toda tu energía de ocupo que esto más grande que yo cambie es realmente sí, una continuidad de eso. sí, sí, me hace mucho sentido y, y se suele ver en la constelación, como decíamos, esto otro que es mi historia que se está mezclando con esta situación de trabajo. Entonces, no es que porque, porque no resolví lo de mis papás, ahora quiero resolver esto. Para mí es más bien, cuando no puedo resolver esto, la historia con mis papás se me mezcla. Ujú. ¿Sí? Es distinto que esto es por causa de esto a que cuando esto ocurre, vuelven mis papás y vuelvo a tener 7 años. Entonces, si yo puedo decir, ok, esto es lo que pasó cuando tenía 7, cuando nació mi hermanito, cuando me dejaron sin cuarto, sin juguetes, lo que sea, este, y esto lo puedo conversar o tal vez lo declaro ya completo, en fin, qué pasó, bla, 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 bla. Y entonces esto sí puedo resolverlo de una forma distinta o entender que no me conviene o no es de mi incumbencia lo que decidan. O sí, me conviene, sí elijo conscientemente hacerme cargo de esto, porque soy parte de la organización y quiero contribuir con la organización, pero es distinto decir, ok, ¿cómo contribuyo con esto desde mi lugar a decir yo sé más que ustedes que están a cargo? Cuando digo yo sé más que ustedes que están a cargo, efectivamente es como volver al resentimiento de cuando estaba chico o chica en casa. Así que sí, de acuerdo contigo, esto se suele mezclar. Sí, pienso incluso en todo este tema que creo, bueno, en mi caso tengo formación en RH, ¿verdad? Y es como este asunto, yo que tanto la no celebración de cumpleaños es el recordar que no me lo celebraban tampoco. Claro, Y se vuelve un caos, ¿verdad? Es como, ¿cómo es posible que no, ¿verdad? Que la organización no me mire en esta fecha, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sí creo que ahí hay y lo que... mismo el otro lado. Ujú. ¿Cómo es posible que no quieras que te celebremos? Estás afectando el clima del área porque no, Organizacional, el organizacional, porque no quieres que te celebremos el cumpleaños sí. con todo lo que hacemos por ti. Sí, entonces Ujú. también se nos mezcla de todos lados. Así es, O ¿no? al que sí. Sí, sí, yo he tenido consultantes que me cuentan. Y yo sentía que la organización eran todos. Y yo les decía, es que ustedes son unos hipócritas, todos son unos hipócritas. Y es muy interesante porque en efecto es como esto no resuelto empieza a mezclarse en un lugar en donde no es, porque sí, bueno, no logramos distinguir de que eso ya pasó.
tal vez, Sí, porque no ha sí, terminado de pasar internamente. claro, Pero claro. Vuelve a pasar conmigo cuando me distraigo, vuelve a pasar conmigo aunque tenga 50 años o lo que sea. Julio, maravilloso. Muchísimas gracias por tu tiempo, por este Oh, con gusto. ratito. De verdad, siempre es un gusto compartir con vos. Bueno, ya sabe la gente, Julio también a veces nos premia con su presencia en Costa Rica, entonces Sí, igual lo Julio pueden Fiel, contactar. Yo voy a dejar la información de Julio por acá disponible gracias. también. Y nada, muy agradecido. Desearte un excelente día y te cedo el espacio Lo para mismo que... para ti y para toda la gente que te sigue y colegas en el camino. Muchas gracias, querido. Entonces, Bueno, una buena noche, tarde o mañana, como sea que lo vean, y un abrazo gigante. Que estén todos, pero muy bien. gracias, chao. Bye.